ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Pues nada, entramos en el mes patrio, estamos en septiembre, ya 12 de septiembre. En breve, pues casi, como decíamos el otro día, ya en Navidades. Nos acompaña Juan Carlos y nos acompaña también Santi desde la Ciudad de México y desde Monterrey. Estamos hablando de lo que aconteció el otro día en el terremoto y en las inundaciones que ha habido debido a los huracanes que nos han afectado por aquí, por todos los lados. La verdad que, bueno, pues desde España todos los familiares nos llamaban, ¿qué ha pasado? En fin, parece que, como decía Santi, que antes se enteran en España que aquí de lo que nos acontece. Bueno, vamos a continuar el programa. El otro día pude entrevistar a una buena amiga, a una compatriota nuestra, una española, que es bellísima por dentro y por fuera. Es una actriz, ella es también escritora y también es modelo. Se ha hecho muy famosa ahora en España después de llevar aquí ya 3 años. Hace un par de años que se ha emitido, ahora 1 año y medio, grabaron un programa en televisión. Es un programa que se hizo en Antena 3, se ha emitido ahora, han sido 8 capítulos y es una temática un tanto novedosa. Es donde un español, una española que reside en cualquier parte del mundo, pues el programa le trae una serie de novios o novias para que puedan ver si su compatibilidad es buena y bueno, pues eso, contigo al fin del mundo, se quede con esa persona y no se regrese. En este programa así, pues la actriz española Zalma Guzmán participa, sale en varios países y entre ellos México, concretamente 6 países y destinos, y entre ellos sale México, y en este caso sale Zalma Guzmán. Como digo, ella nos concedió el otro día una entrevista súper interesante. Una persona, como digo, con una capacidad tanto de actuación, porque, como digo, es actriz, ahora está escribiendo guiones para un par de obras de teatro. Una se está estrenando precisamente el día 14, ahora lo diremos, los datos se dan ahí en la grabación del programa, y por otro lado también está escribiendo unos guiones para unas series que son muy interesantes. Hablamos con ella, con Zalma Guzmán, y nos contó todo esto. Vamos a escucharla. Pues aquí continuamos en Españoleando, en Protagonistas. Hoy nos acompaña una paisana, una española, concretamente andaluza, de Granada, de la bella Granada, que está con nosotros para charlar un ratito de qué es lo que hace aquí, por qué vino aquí a México y cuál es su trabajo. Buenas tardes, Zalma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, un gusto y encantada de estar aquí platicando con ustedes. Pues nada, bienvenida. Te quería comentar lo primero, Zalma, eres andaluza, ¿verdad? De Granada. De toda la vida, como dicen. Pero fíjate que este acento que tienes, llevas mucho tiempo aquí porque tienes un fuerte acento mexicano ya. No, pues no llevo tanto, o sea, llevo 2 años y medio, pero pues las exigencias del país me obligaron a neutralizar el acento. Obvio por la profesión, ¿no? Por la actuación, si no, pues tú puedes seguir hablando español en México, no hay ningún problema, pero sí, o sea, para poder trabajar como actor en México es obligatorio neutralizar el acento. Bueno, ser latino. Es latino, totalmente. Bueno, quiero explicarle a nuestros rezoyentes que Zalma, aun con su acento obviamente original andaluz, ahora utiliza un acento porque ella
es actriz, es escritora. Y bueno, cuéntanos un poquito. Tú naces en Granada y desde muy chica te viene esta afición o este interés por las artes. Sí, yo desde chiquita, o sea, siempre me encantaba disfrazarme, maquillarme, arreglarme. Me acuerdo que desde niña yo no dormía siesta, me encantaba ver telenovela, ¿no? Me acuerdo que Ujú, Televisa todavía llegaba por aquel entonces, ujú. ¿no? Y pues me sentaba a la típica 3:30 de la tarde allí frente a la tele viviendo Thalía con Mariela del Barrio, Rosalinda, que pues son actores que a día de hoy, fíjate, ya me encuentro por acá y es algo normal, ¿no? De hecho, algunos, pues, he tenido la suerte de poder platicar con ellos, ¿no? Y sí, desde chiquita ya me aprendí todas las canciones, diálogos, ¿no? Pues ahí estaba. Lo que pasa que, bueno, pues muchas veces pues el camino se desvía, pero siempre creo en el destino. Creo que el destino existe y sabe hacia dónde te tiene que dirigir. Y entonces empiezas tus estudios, digamos, de arte dramático para trabajar en el mundo pues del espectáculo, allí en Granada o ya te trasladas a otra ciudad española. No, yo me traslado a Madrid. Mi papá se va a reír cuando escuche esto, pero siempre me decía, eres una veleta, no sabes qué quieres. Yo de niña quería ser pediatra, luego doctora, luego vi cómo despedazaban un conejo y en la vida dije, ya jamás voy a hacer esto, no es lo mío. Luego quería ser, bueno, quería manejar helicópteros, luego arquitecta, pero cuando me tocó una asignatura de dibujo técnico, que el profesor me decía, oye, esto está muy marcado. Ya dije, no, tampoco es lo mío. Luego Policía Nacional, me presenté a las pruebas del Ejército del Aire. O sea, sí ¿No? era el espíritu inquieto, así me llaman a día de hoy, pero yo creo que todo tiene su momento exacto y conocí un día a un actor. Ese actor bueno, hizo La Reina del Sur y hablé con él y en ese momento se me agarró pues, un nudo en la panza pues me enamoré de la profesión. Yo creo que ahí descubrí que era actriz y que siempre lo había sido y que ahí estaba en mí y pues mi vida en ese momento también dio un giro, que creo que era el momento de ese giro, de empezar de cero y escribir una nueva historia y ya era mi historia. O sea, ya ahí decidí que yo iba a manejar mi vida y que no iba a dejar que la vida me manejara a mí. Y ahí empezó pues, mi trayectoria, me fui para Madrid, me fui con todos mis ahorros a la escuela de Juan Carlos Corazza, yo me presenté, pues, sí, con todos mis ovarios allí puestos, diciéndole, oye, yo no tengo tiempo de perder, quiero aprender todo lo que pueda y más. Entonces, la verdad me ayudaron mucho, hicimos pues un proceso muy rápido de aprendizaje, fue para mí muy complicado, de hecho, la primera vez que yo entré a clase salí diciendo, no vuelvo más. Recuerdo que llamé a mi mamá llorando diciéndole, no, pues no sé qué hago aquí, porque es lo que yo quiero, pero pues yo llevaba como muchas cadenas, ¿no? O sea, era muy rígida y la actuación, pues, una de las cosas que te piden es, nunca mejor dicho, que desnudes tu alma, ¿no? Claro. Y eso yo creo que a todos nos cuesta muchísimo. Pero ahí empezó mi trayectoria, fue un momento para mí muy bonito, tengo muy buenos amigos a día de hoy en Madrid, la experiencia para mí fue muy explosiva, pero muy decisiva, porque supe perfectamente que sí era lo que quería, que iba a luchar por eso, que yo era creativa, que quería crear. De hecho, por eso soy zurda, creo. Dicen que tenemos esa parte de Sí, de creatividad. creatividad. Así es. Ajá, y bueno, yo en ese inter también trabajaba en Madrid, trabajé en el Corte Inglés, en Preciados, Oh. sí, pero pues la lana no me alcanzaba. O sea, ya aprendí luego de teatro, porque esa era una escuela muy buena de teatro. Me fui a cine y a televisión con Tonucha Vidal y Javier Luna. A día de hoy siguen impartiendo este taller que para mí fue muy bueno, porque pues eso es otra parte de la actuación donde te sigues descubriendo. Y ahí, pues, como te digo, soy espíritu inquieto, no puedo estar calmadita y relajada en un lugar. Pues decidí que quería seguir viviendo la experiencia en otro lugar
Y siempre, como te digo, con esto de las telenovelas, había tenido yo como el gusanito de saber qué es México, ¿no? En este caso, fue México no por mi capricho, sino porque la vida me trajo acá. Como te comento, en el Corte Inglés yo tenía una compañera, trabajaba en una firma, ella en otra, estábamos una frente a otra, entonces le conté, ¿no? Oye, pues aquí, la verdad, en España la situación está muy complicada. Yo quiero ser actriz, quiero mínimo ver hasta dónde llega el límite de mis oportunidades y pues no sé qué hacer, me quiero ir a otro país y ella justo fue la que me dijo, yo tengo un amigo en México, Javier, ajá, entonces si quieres comunícate con él, él es actor allá, Javier de la Vega, que pues, acá le mando muchos saludos, aunque estamos en México es muy complicado también vernos, cada quien hacemos ya nuestra vida, pero gracias a Javier de la Vega tengo que decir que él pues me abrió la puerta y me dio la bienvenida y el recibimiento en México. Me ayudó a organizar pues toda la documentación necesaria, ¿no? Porque pues hay que tener el visado de trabajo. Y pues así empezó esta aventura con un objetivo, eso sí, pero para mí sigue siendo una aventura. No es un trabajo, no es un esfuerzo, y creo que mi profesión es eso, ¿no? Una experiencia maravillosa. Fíjate, que no termina nunca. Fíjate que aquí le mandamos a Javier de la Vega, buen amigo, ya le entrevistamos en su día también. Él sé que ayuda y ayuda mucho de los actores, cantantes que vienen aquí a México y que, bueno, pues es un buen embajador en todo el aspecto de las artes y os recibe a todos encantadísimos y intentar ayudar. Es un poco lo que hacemos todos, ¿no? Los que hemos llegado antes, intentar allanar lo más posible el camino para facilitarlo, ¿no? Oye, es que qué interesante experiencia. Entonces llegas aquí a México con toda esa aptitud, con todas esas ganas. ¿Hace cuánto tiempo ya? Pues 2 años y medio. 2 años y medio. Llevas, bueno, pero ya es un tiempo, porque hay mucha gente que viene por poquito tiempo y después se regresa o cambia de país, ¿no? ¿Y qué es? ¿Cómo notas tú a México con referencia? Digo, en lo personal, luego hablaremos del tema profesional, pero en lo personal, México muchas veces lo queremos comparar con Andalucía, de la tierra que tú vienes, que es como muy abierto. No sé si esa imagen la tienes tú o cómo te ha recibido México en general a ti. Bueno, México me ha recibido muy bien. La gente que he tenido mucha suerte, también hay que decirlo, hay de todo. Yo sé que la información que llega a España sobre México, el país, los mexicanos, puede espantar un poco o bastante, pero bueno, yo creo que como en todos lados hay peligro. Yo he tenido mucha suerte. He encontrado a personas que me han acogido, me han arropado, me han dado amor, han hecho de mi familia y de hecho a día de hoy son mi familia en México, sin olvidarme de mi familia que tengo en España, por supuesto, pero he tenido muchísima suerte ahí porque pues, también México es un país de contactos. Totalmente. Inevitablemente debes de tener tus padrinitos para ir bautizándote, no uno, sino varios, y es un proceso lento, es un país muy grande. Con mi papá me decía, ¿tú creías que los perros ataban con longaniza en México? ¿Qué onda, no? y es cierto, o sea, era la niña soñadora, ilusionada que llegó a este país, creyendo que todo iba a ser más sencillo de lo que fue, pero nunca perdí mi seguridad, ¿no? Me caía pero de un pie, nunca me caí de los dos. Entonces, yo estoy muy contenta en este país. Comparándolo con Andalucía, en esa pregunta, ahí sí no. Ahí sí, mi tierra es mi tierra. Bueno, yo me bajo del avión y se me cambia el acento por completo. Los 3 días ya soy una andaluza. Pero sí extraño mucho el tapeíto, el calorcito del andaluz, el vinito, ¿no? Unas palmas, un cajón, una guitarra, pues aquí, aquí ya sabes que la sociedad es diferente, salen pues a comer y se pegan comiendo hasta las 10 de la noche, entonces, no, pero
pero